Ya, a ver. Andrea Lavado. Andrea. ¿No está Andrea? Ya. Caroline. María, presente. Hola, Caroline. Ya. Charlotte. Buenas tardes, Pau. Presente. Ya. Daneri. Buenas tardes, Pau. Presente. Hola, Daneri. Ya. Enaradi. Ya. Herly. Presente, Paoli. Herly. Ya. De ahí sigue Jorge. Está Jorge. Ya. Josefina. Hola, Pau, presente. Ya. Josie. Hola, Pau. Presente. Josie, voy a ver quién ha escrito en el chat. Andrea, no se te escuchó, pero no te preocupes, ahorita te pongo. Vamos a ponerte. Ya estás, Andrea, no te preocupes. Ya, sigue Carla. Está Carlita. Sí, hola, Pau. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlita. Marisabel. Hola, Pau. Mira. Ya. Sigue Miley. Hola, Pau, presente. Miley. Ya, Melissa. Hola, Pau. Presente. Hola, Meli. Nayeli. Presente. Hola, Nayeli. Nicole. Buenas tardes, Pablo, presente. Hola, Nicole. Ya, me falta Patricia. Hola, Pau. Presente. La Pati. Silviana. Ya, Silviana. Pamela. Pamela Francesca. Darla. Hola, Pau, presente. Ya, Darla. Y Flor. Hola, Pau. Presente. Y Flor. Ya, listo. Entonces vamos a comenzar. Esperemos que esta vez no falle esto, pero ya. A ver, vamos a comenzar. Lápiz. A ver, vamos a ver. Ya, chicas, el día de hoy toca una clase importante porque vamos a ver bastantes cosas de las que ya hemos visto, pero bueno, de las que ya les he mencionado. Este curso, esta clase se llama Programación Metabólica. Y ahora sí se ve. Ya, entonces, en esta clase vamos a ver cositas muy importantes y ya al final da su pasito. Está chévere esta clase, así que presten atención. Entonces, vamos a ver lo que es programación metabólica y las consecuencias que esto van a traer en la salud del adulto. ¿Qué vendría a ser la programación metabólica? Y aquí lo vamos a poner, ahora sí. Vendría a ser un proceso, ¿sí, chicos? Es un proceso de adaptación. Adaptación. ¿A qué se va a adaptar la persona, no? Esto es a un estímulo. Estímulo de tipo estímulo nutricional. Nutricional. Y también a otros factores, ¿verdad? Por ejemplo, factores ambientales. Factores ambientales. Ambientales. ¿Ya? Y esto se va a dar durante qué periodo. Vamos a poner periodo perinatal. O sea, el periodo inmediatamente después del nacimiento. Y también en etapas tempranas. Etapas tempranas. ¿Ya? ¿Y por qué es esto importante? Porque, y lo vamos a poner más abajo, va a cambia de manera permanente, bueno, permanentemente mejor, permanentemente
la fisiología, ¿ya? La fisiología, y el metabolismo del organismo, ¿ya? Por eso es importante, metabolismo. Y esto va a continuar expresándose, continúa expresándose. Luego, incluso cuando el estímulo ya no se encuentra. O sea, estábamos hablando de este estímulo, ¿verdad? Pero una vez que la persona ya se adaptó a ese estímulo, incluso cuando ya no se encuentra, se va a seguir expresando. En ausencia del estímulo. Ahorita lo vamos a ver. Del estímulo que lo inició. Perdón, creo que escribí muy chiquito. Ya, pero ya está. Entonces, decíamos, la programación metabólica es un proceso. Entonces, un proceso de adaptación de la persona, del organismo, a un estímulo nutricional, que ahorita vamos a ver dos ejemplos, ¿ya? Y a factores ambientales también. Son importantes en qué periodos, el perinatal y en etapas tempranas. O sea, apenas nace el niño, y es más, desde antes, desde que están en la panza, ¿verdad? Y esto va a cambiar permanentemente la fisiología y el metabolismo de este organismo y continuar expresándose luego de que ese estímulo ya no se encuentre presente. ¿Qué tipos de programación metabólica tenemos? Tenemos una positiva y una negativa. La positiva se refiere a, por decirlo así, la buena, ¿ya? Esta permite que los genes, de un organismo se expresen de tal manera que tengan un efecto positivo. Y como ejemplo nos dan a las abejas, que tenemos unas abejas que son así, chiquitas, las normales, las que conocemos, ¿verdad? Y otras que son más grandes, que se llaman las abejas reinas, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, ambas abejas tienen la misma composición genética, son lo mismo, exactamente lo mismo. La diferencia es que la abeja reina tiene una alimentación distinta a las demás. ¿Por qué? Porque es más importante, ¿no? Por algo es la abeja reina. Y todas las abejitas se encargan de protegerla a la abeja reina. Entonces, ambas son iguales a nivel genético. Pero ¿qué pasa? Una de ellas, que es la abeja reina, tiene otro tipo de programación metabólica. Entonces, tiene una programación positiva. Entonces, esta crece más, es más fuerte, ¿verdad? Porque tiene que cumplir con otras funciones. Pero son lo mismo, simplemente que han tenido una diferente alimentación. Y la de tipo negativo se refiere a cuando hay restricción de los alimentos. O sea, eso lo podemos ver con desnutrición, ¿verdad? También sobrepeso, obesidad. Entonces hay restricción de alimentos o es mala la calidad de estos alimentos. Y esto va a predisponer al padecimiento de enfermedades cuando el paciente sea adulto. Eso lo podemos ver, o lo pudimos ver cuando hubo las guerras, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Los bebés que nacían de las madres de esa época usualmente nacían desnutridos y en la adultez hacían enfermedades, sobre todo cardiovascular, diabetes. ¿Por qué? Porque estos habían tenido restricción de alimentos. En la guerra, obviamente, es mucho más difícil conseguir los alimentos. Entonces, las mamás no podían alimentarse de buena forma y tampoco alimentar a sus hijos. Entonces, ¿qué más? Otra definición importante aquí, la epigenética, ¿ya? Estos vendrían a ser cambios en la expresión de los genes, en el fenotipo. Recuerden que la expresión de genes es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Y el genotipo es lo que está adentro y que no siempre se expresa, ¿verdad? Pero que sí expresamos de tu color de ojos, tu color de cabello, ¿verdad? Eso es tu fenotipo, lo que puedes ver. Entonces, ese efecto de un estímulo sin alteración del ADN, o sea, no se va a alterar el ADN, no pasa nada de esto, sino que son cambios en la expresión. O sea, los genes son los mismos, pero se expresan de diferente forma, nada más. Y van a persistir, como se mencionaba, aun cuando ya no existe el estímulo. Y además se pueden transmitir a las siguientes generaciones. Mecanismos de esta epigenética son los cambios en la expresión genética, de lo que ya estábamos hablando. Hay cambios también en genes blancos de la programación metabólica por desnutrición, cambios en proteínas, cambios en genes, etcétera, etcétera. Hay un montón de mecanismos por los cuales se da esta programación metabólica. ¿Sí, chicos? No necesito que se aprendan esto. Simplemente los pongo ahí porque están en su clase. Entonces, ya. Pasando a la siguiente parte, tenemos otra parte que es muy importante, el crecimiento y el desarrollo del feto. ¿Por qué sería importante esto? Ya lo hemos visto bastante en todas las clases, ¿verdad? Tenemos distintos determinantes de este crecimiento y desarrollo, o sea, cosas que van a influir en que el bebé crezca bien o crezca mal.
¿verdad? Tenemos el estado nutricional de la madre, que es sumamente importante, ¿verdad? Sabemos que si la madre tiene una ingesta baja o la capacidad de absorción también es mala, va a haber un menor crecimiento del feto, sobre todo en los primeros días, ¿verdad? La malnutrición, no solamente, recuerden, no solamente es desnutrición, es también sobrepeso, obesidad en las madres. ¿Qué ocurre cuando hay malnutrición en la gestación? Miren, hay menor número de células que modifican las estructuras de los órganos. Una modificación estructural de los órganos. Perdón, son dos cosas diferentes. Disminución de los números de células en el feto. Hay modificación estructural de los órganos. Hay selección de ciertos clones de células. También hay modificación en los ajustes de los ejes hormonales, ¿ya? Entonces, es sumamente importante. Bueno, esto no, lo que está rojito más, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay menor crecimiento fetal en estos casos. La función placentaria. Entonces, si hay insuficiencia placentaria, recuerden que la placenta es en realidad la primera fuente de suministro de todos los nutrientes y oxígeno, ¿verdad? Del feto. Entonces, si hay insuficiencia placentaria, tendremos crecimiento fetal bajo. Eso lo van a ver, por ejemplo, en ginecología, lo que es insuficiencia placentaria, qué cosa causa la insuficiencia placentaria. Por ejemplo, una preeclampsia, ¿verdad? Que es la hipertensión en el embarazo. Ya, ¿qué más? Falta o inadecuado desarrollo del lecho vascular. ¿Por qué? Por trombosis, por infartos. ¿Esto qué va a causar en el feto? Que haya menos masa de tejido placentario funcional. Y si hay menos masa de tejido funcional a nivel de la placenta, va a haber menor aporte. Entonces, por eso es importante, ¿ya? Y finalmente, la capacidad del feto también de utilizar los nutrientes es otro determinante, porque puede estar bien el estado nutricional de la madre, la placenta, pero si el bebé, por ejemplo, tiene una cromosomopatía, un síndrome de Down, un síndrome de Edwards, pato, cualquiera, entonces va a tener dificultades a la hora de utilizar estos nutrientes. Malformaciones uterinas, malformaciones fetales, infecciones intrauterinas también. Todo esto va a influenciar en el crecimiento y el desarrollo del feto. Entonces, ¿qué cosa les he venido diciendo durante todas las clases, creo? Que los primeros 1000 días del paciente, del bebito, son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque esta justamente es la etapa en la cual se va a dar, en la que se da la programación metabólica. Programación metabólica. Ya, chicos, pues es muy importante porque durante estos primeros 1000 días el bebito va a tener su programación metabólica. O sea, lo que tú le des al bebé en estos 1000 primeros días es lo que va a determinar si es que el bebito crece bien, si crece mal, si es que va a tener problemas en la adultez. Entonces, estas alteraciones en el crecimiento y desarrollo van a generar cambios funcionales, como dice ahí, que en el adulto nos llevan a mayor riesgo de estas enfermedades que voy a poner aquí. ¿Ya? Enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Cardiovascular. Esto incluye todo lo que es hipertensión, ¿verdad? Infarto, enfermedad isquémica coronaria, ¿verdad? Eso. ¿Qué más? Diabetes. ¿Qué más? Obesidad. ¿Y qué más? Dislipidemias. Y finalmente también nos dicen que hay mayor riesgo de asma, ¿ya? Entonces, las señales que la madre le pasa al niño a través de la placenta también van a depender de ciertas cosas, ¿ya? Pero esto, por favor, no se olviden. Esto es de aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Si el bebé tiene problemas en la alimentación, si hay problemas de la placenta o problemas con el estado nutricional de la madre, tenemos esto. Por esto es importante la programación metabólica, ¿ya? Entonces, las señales que pasa la madre a su hijo a través de la placenta dependen también de ciertas cosas. Esto ya es un poco menos importante, pero bueno, voy a poner rojo la primera, que sí es importante, la alimentación de la paciente. Se dice que todo lo que tú comes lo va a consumir tu bebé también. ¿Qué más puede influenciar aquí? El medio ambiente y la contaminación también. ¿Qué más? La radiación. Drogas, ¿verdad?
drogas, tabaco, alcohol, entre otros, etc. Entonces, de esta diapo, por favor, jamás se olviden esto y recuerden cuáles son los 3 determinantes del desarrollo y crecimiento del fetito. ¿Ya? Los 1000 primeros días, nunca se olviden. Etapa crucial para poder tener una buena programación metabólica, una programación metabólica positiva, que es lo que debemos buscar. Entonces, los orígenes fetales de las enfermedades del adulto. Aquí es como un resumen, un esquema donde nos mencionan, ¿no? Que el insulto intrauterino se refiere a esto de aquí que veíamos acá, por ejemplo, un mal estado nutricional de la madre, mala función placentaria o discapacidad del feto para poder utilizar los nutrientes, es el insulto intrauterino. Entonces, a nivel vascular va a tener todas estas consecuencias, ¿verdad? Disfunción endotelial, aterogénesis, que finalmente nos llevan a hipertensión arterial. También, miren, se ve afectado el riñón, el sistema renina-angiotensina, aldosterona, y también contribuye a la hipertensión. El músculo esquelético, por ejemplo, hay disminución de insulina, menos fibras oxidativas, menor oxidación de ácidos grasos, va a bajar la capacidad muscular oxidativa, que conlleva una resistencia a la insulina. O sea, si se dan cuenta, estas enfermedades son las más frecuentes. Miren, hipertensión, diabetes y síndrome metabólico, que era lo que estábamos viendo acá, ¿verdad? Diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemias, todo esto está dentro del síndrome metabólico. Entonces, ¿qué más nos mencionan en su clase? Miren, una baja ingesta de proteínas, como dice aquí, baja ingesta de proteínas reduce el riesgo de obesidad infantil. Eso es, en algunos, en su clase le han puesto así. Dietas que tienen déficit en proteínas, por el contrario, resistencia a la insulina y aumento en la síntesis de ácidos grasos hepáticos. O sea, si se dan cuenta, tiene que ser balanceada la dieta de las madres, las gestantes en esta etapa, y de los bebés. Bueno, pero los bebés solo toman leche, así que la madre, sobre todo, tiene que tener una buena alimentación. Mire, si tiene baja proteína, va a haber riesgo de obesidad. Pero si es, si hay, bueno, es lo mismo. Perdón, baja ingesta de proteínas reduce el riesgo de obesidad infantil. Y dietas deficitarias en proteína aumentan la resistencia a la insulina y síntesis de ácidos hepáticos. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Déficit de vitamina A, por ejemplo, se ha visto asociado con diabetes y obesidad. Y también si se asocia a una dieta hipercalórica postnatal. Y finalmente, déficit de calcio y de zinc pueden llevarnos a hipertensión también. Eso no es tan importante. Lo que más me importa de esta diapo es que no se olviden que estas son las cositas, las enfermedades o las condiciones más frecuentes cuando ocurre una programación metabólica negativa. ¿Ya, chicos? Y aquí nuevamente están las enfermedades no transmisibles, que son las más frecuentes en estos pacientes cuando ya son adultos. Obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Eso es lo más frecuente. ¿Y qué más influencia? Recuerden que no todo es genético, no todo es, o sea, podemos tener algunas intervenciones que puedan mejorar las circunstancias de estos pacientes con el estilo de vida saludable. Obviamente que si naces y tienes problemas y más adelante, no quiere decir que sí o sí vas a tener estas enfermedades, sino que eres mucho más susceptible, el riesgo está mucho más aumentado. Pero se puede cambiar o influencia también estilo de vida. Es uno de los factores más importantes. La programación precoz, que es lo que estamos viendo, programación metabólica y variaciones genéticas, que ya dependen de cada paciente. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la evaluación nutricional del recién nacido. Y esto también nuevamente lo van a ver en pediatría. La edad, que es lo primero que van a ver en los pacientes, bebitos, en los pediátricos. Tienen que saber 3 definiciones. ¿Qué es un paciente o un bebé pretérmino? ¿Ya? El pretérmino quiere decir que este paciente, bueno, este bebé, tiene menos de 37 semanas. Recuerden que un parto normal o a término se refiere cuando el bebé tiene entre 37 y 42 semanas. Eso es lo que dura normalmente una gestación, máximo 42 semanas. Si pasara, ¿no? Post término, las 42 semanas se le llama post término.
42 semanas. Entonces estos tres no se vayan a olvidar porque esto ya lo van a ver después también. El peso también es otra forma de evaluar, bueno, es otra cosa que tenemos que evaluar en el bebé. Y usualmente usamos el peso para la edad gestacional. Entonces podemos definir tres tipos de bebés también. Los que son adecuados para la edad gestacional, que tienen un peso que está normal, otros que son pequeños y otros que son grandes para la edad gestacional. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, de aquí podemos ver acá los que tienen bajo peso al nacer, otra definición sumamente importante. Bajo peso al nacer se refiere cuando el bebito nace con menos de 2,5 kilos. Ya, hasta ahí quiero que aprendan, porque hay otras clasificaciones que son extremo bajo peso al nacer, hay otros que son hasta menos de 1 kilo, entonces eso todavía no. ¿Ya? Por ahora aprendan que el bajo peso al nacer se refiere a menos de 2,5 kilos y que la macrosomía se refiere a más de 4 kilos, que en realidad es 4,200, pero aquí en su clase les ponen 4 kilos, ¿ya? Entonces 4 kilos. Ya, ¿qué es un bebé entonces con bajo peso al nacer? ¿O qué es lo que nos va a ocasionar que el bebé, a qué está más predispuesto este bebé? Miren, 2 veces el riesgo de hipertensión, enfermedades vasculares, 7,5 veces más riesgo de diabetes. O sea, el paciente va a estar por todas partes con problemas de hipertensión o diabetes. Así que es muy importante que no se olviden esto. Intolerancia a la glucosa en la adultez. El estrés metabólico secundario al consumo de energía en exceso. Recuerden que estos bebitos, ya lo habíamos hablado, cuando nacen están preparados para un periodo de sequía, por así decirlo, porque ellos saben que como han estado dentro del vientre y no han recibido suficientes nutrientes, ellos se preparan para almacenar. Ellos guardan pan para mayo, están ahí guardando, esperando a que en algún momento les falte el alimento para poder usar estos nutrientes. Entonces, por eso estos bebitos dicen que a veces consumen energía en exceso y puede haber síndrome metabólico, o sea, hay mayor riesgo del síndrome metabólico. Eso se llama la teoría genotipo-fenotipo ahorrador. Entonces, el paciente, como dice acá, estará preparado para un ambiente adverso que tiene poco aporte de nutrientes. Y en el caso de la macrosomía fetal, suelen ser hijos de madres obesas o diabéticas. Es un círculo vicioso, ¿ya, chicas? Entonces, la gestante obesa tiene hijo obeso y está predispuesto también a obesidad y a todo lo que conlleva el síndrome metabólico. Recuerden que la obesidad es el centro de todos los problemas. También hay mayor riesgo de cáncer, enfermedades relacionadas con el envejecimiento, ¿ya? Aquí hay una teoría importante, y esto también se lo aprenden, porque esto venía en uno de sus exámenes, en el cual nos mencionan que el bajo peso al nacer, ya así se pone, bajo peso al nacer, tiene una correlación entre el ambiente adverso, que era lo que estábamos viendo, ¿no? El que tiene poco aporte de nutrientes, intrauterino, y la enfermedad cardiovascular. Entonces, cuando les pregunten, la teoría de Baab, ¿qué cosa correlaciona? El ambiente adverso intrauterino con la enfermedad cardiovascular. O sea, que te dice que un paciente que tiene bajo peso al nacer, finalmente en la adultez va a desarrollar la enfermedad cardiovascular. Entonces, en la primera etapa, aquí tenemos 3 etapas en esta teoría de Barker. La primera etapa es la inicial, nos menciona que los trastornos de la edad fetal van a desencadenar cambios en la estructura funcional, en órganos y en sistemas. O sea, esto se refiere al estado nutricional, sobre todo materno, si se dan cuenta aquí. O sea, antes que el bebé nazca, ¿no? La madre, la placenta, lo que estábamos viendo. En la segunda etapa nos mencionan que ya hay cambios a nivel bioquímico. ¿Ya? Por ejemplo, miren, aquí tenemos cambios en el metabolismo hepático, cambios en el corazón, vasos y riñón a nivel estructural, hay cambios en el eje hipotálamo-hipófisis, también suprarrenal, la hormona de crecimiento, y cambios en el páncreas y en el músculo. Y finalmente, en la tercera etapa nos mencionan que ya hay una presencia de enfermedad cardiovascular. O sea, todo esto que hemos visto en la primera y segunda etapa se juntan y contribuyen a que el paciente tenga aumento del LDL, de colesterol, fibrinógeno, hipertensión, hipertrofia ventricular izquierda, diabetes, que finalmente nos llevan a una enfermedad cardiovascular, sobrepeso, diabetes, todo. Entonces, nuevamente, ya hemos visto, si tienes obesidad y síndrome metabólico, el paciente está
va a tener muchos problemas a nivel de enfermedades no transmisibles. ¿Ya, chicos? Entonces, luego de que el paciente ya lo hemos visto, hemos estado viendo la parte prenatal o perinatal, ¿ya? Lo más cercano al nacimiento del bebito, pasamos a lo que es la programación metabólica postnatal. En este caso, también le hemos hablado bastante. No olvidar que la mejor forma de alimentar a tu bebé es siempre con la lactancia materna exclusiva, mínimo, como dice aquí, mínimo 6 meses. ¿Por qué? Porque miren todo lo que va a reducir. El riesgo de sobrepeso y obesidad lo disminuye en 22%. Disminuye los niveles de colesterol. Al menos por 3 meses, miren, hay estudios en que solamente 3 meses de lactancia materna disminuyen el riesgo de síndrome metabólico y presión arterial alta, diabetes mellitus tipo 1 y 2. Entonces, es sumamente importante. Es más, dentro de las políticas de salud pública a nivel nacional, es una de las partes más importantes la lactancia materna. Siempre se busca, y lo van a ver esto en salud pública, siempre se busca como uno de las medidas más importantes y económicas, porque la leche materna no te cuesta nada, es una de las formas más importantes para evitar todos los problemas en los recién nacidos. Por ejemplo, sepsis, infecciones, asma, problemas digestivos, ya lo hemos visto con los niños cuando hablamos en la clase de microbiota. Entonces, chicos, es sumamente importante la mejor forma de alimentar a los bebés. Y las fórmulas lácteas tenemos por otro lado, ¿verdad? Cuando en casos extremos en los que la madre no puede dar de lactar. Tenemos las fórmulas lácteas, por ejemplo, depende de cada tipo de fórmula, hay distintos tipos, hay fórmulas para los primeros días del pacientito, pero recuerden que la leche varía, la composición, dependiendo de cuántos días pasan, ¿verdad? Los primeros 5 días, si no me equivoco, hasta 3 días me parece, se da primero el calostro, ¿verdad? Que es mayormente inmunoglobulina A que se transfiere de la madre al feto, que son las defensas del bebé durante las primeras semanas y son sumamente importantes, por eso el calostro. Entonces hay fórmulas lácteas que van a tratar de imitar la composición de esta leche, dependiendo de en qué etapa te encuentres, ¿verdad? De la lactancia. Sin embargo, se sabe que muchas de estas fórmulas o el usar fórmulas en comparación con la lactancia materna tiene ¿cómo decirlo? Tiene diversas, o sea, es un poco contraproducente, por así decirlo, ¿sí? Podemos ver que en estos pacientes se han visto, miren, periodos de hiperfagia, hiperinsulinemia, hay mayor ganancia de peso corporal, en la adultez hay obesidad, síndrome metabólico, entonces es algo que predispone. Nuevamente les digo, no es algo que 100%, o sea, si has tomado leche en fórmulas que vas a ser obeso, no. Pero se ha visto que sí hay mayor predisposición, o que los pacientes que son obesos, ¿no? Han visto que la mayoría, entonces puede haber que hayan tomado fórmulas lácteas, o en todo caso fueron macrosómicos, pero siempre hay algo que a nivel de la etapa perinatal y postnatal ha influido bastante en su metabolismo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto los primeros 1000 días son los en los cuales se da la programación metabólica. Y estos 1000 días no van a volver a suceder. O sea, pasando estos 1000 días, por ejemplo, el bebé con anemia, el bebé con desnutrición, el bebé con sobrepeso, ya no hay nada que hacer. Los cambios que se han dado en ese momento ya están y no vas a poder cambiar nada. Entonces, lo que se ha buscado es algunos tipos de tratamiento, por ejemplo, que podemos ver acá, con la epigenética, por ejemplo, intervenciones como inhibición de la metilación del ADN, desacetilación de histonas, cosas que son ya a nivel genético, ¿verdad? Por ejemplo, tratar de llegar, esto es lo más importante, tratar de llegar al embarazo con adecuada nutrición. Recuerden que cuando uno se quiere embarazar, desde los 3 meses antes de los que tú planeas embarazarte, tienes que empezar a tomar ácido fólico. Entonces, si una mamá, por ejemplo, una mamá adolescente, sale embarazada, no tenía planeado, ni siquiera le dice a sus papás, cuando ya recién le creció la panza, recién se le da por ir a hacer su primera consulta prenatal. ¿Cómo creen que su bebito va a nacer? O sea, no hay forma. Es más, antes de la pandemia, el número de consultas prenatales mínimas que debería tener una paciente eran aproximadamente 5 o 6, y se decía que debería ser como hasta 13 controles prenatales. Y ahora en la pandemia, lo único que se hace son 4.
hacen uno en el primer trimestre, otro en el segundo trimestre y 2 en el último. Entonces vean cómo ha cambiado también bastante esto. Pero es lo más importante, tratar de llegar con buena nutrición antes de embarazarte. No malnutrición, no sobrepeso, no obesidad. Evitar ganancia excesiva de peso durante el embarazo. Hay ciertos parámetros dependiendo del IMC de la madre. Por ejemplo, si tiene un IMC que es muy bajo, entre menos de 18.5, lo ideal es que suba de peso entre 12 hasta 16, 18 kilos en el embarazo. Pero una paciente normal puede subir hasta 12 kilos y es lo más normal. ¿Ya? Pero evitar ganar mucho más peso. Es más, si una paciente es obesa, en la vida le vas a pedir que para cuando se embarace, que suba de peso. O sea, no, le vas a pedir que por favor se mantenga y que cambie su dieta. Recibir suplementos, como les mencionaba, el ácido fólico se da desde 3 meses antes de embarazarte. La paciente obviamente no debe tener anemia. También se le dan suplementos de calcio y vitamina D. Promover nuevamente lactancia materna primeros 6 meses de vida. Y si es posible, extenderlo hasta los 2 años. Pero a partir de los 6 meses ya empiezas a introducir los alimentos, ¿ya? Poquito a poquito se les va introduciendo nuevos alimentos al bebé. Evitar, obviamente, el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. No puedes tomar, ni beber, ni fumar nada durante el embarazo. Programas de nutrición temprana con recomendaciones claras, siempre guiar bastante a la paciente en cuanto a la alimentación del bebito, a la lactancia. Recuerden que hay técnicas para dar de lactar, que si no son efectivas el bebito no va a poder lactar bien, va a terminar con hambre, se frustran, la madre también se frustra, le muerde el pezón, puede tener infecciones como mastitis, la madre por estos problemas. Entonces, hay toda una técnica que ya ustedes lo van a ver en pediatría para poder dar de lactar bien a los bebés. Parece algo simple, pero en realidad no lo es así. ¿Ya? Y finalmente, la educación. Es sumamente importante la educación y lo podemos ver en el día a día. Si una persona no está informada o tiene información falsa o tiene información de la abuelita, ¿no? Que mi mamá me dio así, que usualmente las abuelitas creen que saben todo, ¿no? Cuando sobre todo tienen un hijo, las nietas, las sobrinas, etc. Entonces, educar sobre todo a la población fértil y es una de las cosas más importantes. Si las personas están educadas, informadas, van a saber cómo llevar a cabo un buen embarazo, una buena alimentación en los bebés. Entonces, eso sería la clase de hoy, chicos. Chicas. Ya. Entonces, ¿tienen alguna duda? Esta clase está bonita. Es bonita. Ya. Si no tienen dudas, vamos a pasar a dar el pasito. A ver. Voy a mandar el pasito ahorita. Está súper, eso es todo lo que he hablado, así que está súper fácil. Ay. Y puedo poner igual en 4 minutos. Son 4 preguntas, así, 4 minutos. A ver, ya. Listo. Les estoy mandando ahorita. Hago una pregunta. Dime. La diapositiva número 4, Ujú. en la parte donde dice baja ingesta de proteínas reduce el riesgo de obesidad Ay, no, se te fue. infantil. ¿Toda esa parte te refieres a la mamá mientras está dando a lactar, o sea, la alimentación de la mamá al darle a lactar o durante el embarazo? Déjame leerlo bien porque en esta parte recuerdo que yo también me confundí. Mira, baja ingesta de proteínas reduce el riesgo de obesidad infantil. Baja ingesta de proteínas reduce el riesgo de obesidad infantil. Dietas deficitarias de proteínas, resistencia a la insulina. No, esto en realidad se refiere a la ingesta de los bebés. O sea, aquí no hemos visto en realidad nada de la alimentación de la madre. Todo esto, como dice acá, es orígenes fetales de la enfermedad del adulto. Ya, esto lo he sacado igual de su clase. Entonces, son cosas que les han puesto en su clase y es un poquito contradictorio si lo ves así, ¿no? Porque nos dice que la baja ingesta de proteínas reduce el riesgo de obesidad infantil. Ya, está bien. Pero también nos dice que hay resistencia a la insulina y aumento en déficit de ácidos grasos hepáticos, si es que tienes una dieta deficitaria.
Entonces, creo que más que nada se refiere a la ingesta de proteínas baja. O sea, si esto se refiere a que es baja ingesta de proteínas y esta es cuando la dieta, o sea, hay déficit de proteína en la dieta. A mí no, a ti. Perdón, chicos. Tío Toto. Ya. Entonces, esto se refiere a que hay déficit. O sea, déficit se refiere a cuando tú no consumes la cantidad de proteínas necesarias en tu dieta, ¿no? Por ejemplo, si lo que debes consumir es 5 gramos de proteína, bueno, es muy poco, ¿no? Por ejemplo, 70 gramos de proteínas. Si tú consumes 60, es una dieta deficitaria. Pero, por ejemplo, una baja ingesta de proteínas se refiere a que si este es lo que tú debes comer, eso es lo que comes, ¿me entiendes? O sea, 70 es lo que tú necesitas y 70 es lo que tú consumes. Esa es una baja ingesta. O, por ejemplo, 65, 60 máximo, ¿no? Pero si tú tienes menos de 60, 50 por ahí, es una dieta deficitaria. A eso es a lo que me parece que se refieren en su clase de teoría, ¿ya? Esto igual saben que siempre lo saco de sus clases de teoría, pero bueno, es un poquito contradictorio, ¿ya? Pero no se preocupen porque eso no va a venir en su examen, ¿ya? Simplemente se los pongo ahí como cositas para que sepan que, en qué o qué cosas se ven afectadas o qué cosas podrían afectar la nutrición del bebé durante estas etapas, ¿ya? Entonces, em, eso. Perdón si no puedo responder mejor, pero no. Yo también me confundí, recuerdo que cuando hice esta clase me confundí un poquito en esa parte, pero bueno, eso es lo que entiendo. ¿Te he respondido? Ok, gracias, Pau. Ya. Ya, chicos, les voy a mandar su pasito. A ver. Tienen 4 minutos. Inténtenlo rapidito.
Chicos, ya tienen 30 segundos. Vayan mandando, porfa. 30 segundos. Cinco segundos. Envíen, porfa. 2, 1. Ya. ¿Enviaron? Enviaron. Ya. A ver, vamos a responder. La primera pregunta. ¿Los primeros 1000 días de vida influyen en el desarrollo posterior del niño? Señale lo correcto. ¿Qué marcaron aquí? Para el periodo de tiempo donde el niño está protegido de la programación metabólica, no. ¿Verdad? Periodo de la vida que inicia al momento de nacer. Puede ser periodo de tiempo que abarca los 3 primeros años de vida. A ver, ¿cuántos años? Claro, más o menos, ¿no? Si son 3 años, son 365 días por 3. 1100 días sale, 1095 días, más o menos, ¿no? El otro que dice, ¿la desnutrición en esa etapa no influye? Obviamente que sí, ¿no? Periodo que tiene hasta los 2 años. Ya, chicos, aquí la respuesta, ya me acordé, es la última. El periodo de tiempo que inicia desde la concepción hasta los 2 años de vida. Me olvidé de decirles, y por eso es importante que revisemos las preguntas, que este periodo de 1000 días no cuenta desde que el bebé nace, sino cuenta desde que la mamá se embaraza. Entonces, cuentas desde esos días, que son 9 meses, ¿verdad? Más 2 años de vida del niño. Entonces, por eso son sumamente importantes los 2 primeros años de vida del paciente. Así que no sería esta porque los 3 primeros años no abarca la parte de la concepción ni la parte de la gestación, ¿verdad? Entonces es por eso que es importante el periodo de tiempo que inicia desde la concepción hasta que el paciente tiene 2 años de vida. ¿Ya? Ahí están los 1000 días. La 2, a ver. Fenómeno que se refiere a los cambios en la expresión de ADN, no, perdón, los genes, fenotipo, por efecto de un estímulo sin alteración en la secuencia de ADN y que persiste aun cuando ya no existe el estímulo y puede ser transmitido a las siguientes generaciones. ¿Aquí qué marcaron? Epigenética. Muy bien. Entonces está bien. La 3, las alteraciones del crecimiento, desarrollo intrauterino generan cambios funcionales y en el adulto llevan a mayor riesgo de todas estas menos una. ¿Cuál es la que no hemos visto que tiene mayor riesgo de desarrollarse? Enfermedad renal. Muy bien. Y finalmente está, no sé por qué te marcó. Ya. La teoría de Barker correlaciona el ambiente intrauterino adverso con Enfermedad cardiovascular. Listo, muy bien. Entonces no se olviden que es con enfermedad cardiovascular. Listo, chicas. ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Bien. Ya. Entonces eso es todo por hoy, chicas. Voy a dejar de compartir. Y espero ya que nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Está bien. Espero que les haya gustado la clase. Cuídense. Chao. Gracias, Pau. Buen Chao, día. Pau, gracias. Muchas gracias, Pau. Hasta luego. Muchas gracias.